Hola, Sergio. Mira, te voy a explicar porque tienes algunos ejercicios que están, bueno, que no están hechos y otros que están mal. Entonces, mira, para hacerlos, bueno, pues vamos a utilizar esta tabla, ¿vale? Para el de pasiva vamos a utilizar esta, es que yo ya los tengo abiertos. Para el de las condicionales esta y para el report speech este. Entonces, a ver si puedo bajar. Bueno, a ver si puedo bajar. La unidad 4. A ver, este le tienes entero bien. A ver, para hacer el ejercicio de pasiva, dos cosas. Vamos a dejar la 1 porque es una pregunta y es más complicada. En el resto de las oraciones, lo que es el sujeto, we, they, him, my father, we, pasaría en la oración pasiva a ser un objeto y siempre va introducido por by. Sería, nosotros solamente usamos materiales biodegradables. Entonces tendrías que poner esto que está aquí detrás pasaría a ser el sujeto. Tendrías que poner materiales biodegradables o solo materiales biodegradables son usados por nosotros. ¿Ves? Este we pasaría aquí con por nosotros como by. Pero si es nosotros, ellos, nosotros, realmente no se pone. Solo se pone by cuando hay alguien importante, como en este caso Tim o my father. ¿Vale? Y luego para hacer el verbo, o sea, los solo materiales biodegradables son usados. Tienes que tomar este verbo que yo te doy para hacer la pasiva. Use, provide, wins, designed, serve. Y esos verbos irían en participio. Es decir, este como es un verbo regular sería con ed. Este como es un verbo regular con ed. Este es irregular, lo tienes que buscar. Pero además de como además del participio delante, siempre hay que poner el verbo to be. A ver si encuentro pasiva. Mira. Solamente tienes frases en presente y en pasado. ¿Ves? Sell es un verbo irregular. Entonces, este verbo pasa aquí a la pasiva como sold, el participio. Y como está en presente, tienes que usar is, are o am. ¿Vale? Aquí en pasado. Sold ya está en pasado, pasa como participio porque es el mismo, es sold, 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 pasa como participio y como esto está en pasado, delante del participio tienes que poner el pasado del verbo to be. Solamente tienes frases en presente y en pasado. Entonces, para poner el verbo en pasivo, tienes que poner el verbo que yo te doy en participio, con ed y tercera columna. Y delante de ese verbo tienes que poner el verbo to be o bien en presente, is, are, am o bien en pasado, was, were. Eso es para hacer el verbo en pasivo. Para hacer la frase en pasiva, bueno, lo voy a hacer grande otra vez, para que lo veas aquí. Mira, pasaría esto que es sujeto, pasaría como objeto. Y esto que es objeto pasaría como sujeto. Ellos venden helado. Sería helado es vendido aquí por ellos, pero en este caso no se pone. Si veis, en ninguno de esta tabla pone by porque es ellos, alguien que realmente no es importante. Entonces tú en tu examen lo que tendrías que poner es, en este caso, solo materiales biodegradables son usados. En este caso, esto pasaría a sujeto. Las bolsas de plástico no son provide, ¿cómo se traduce en español? Proporcionadas, no se proporcionan. La frase en activa es ellos no proporcionan bolsas de plástico. Lo que tú tienes que poner es las bolsas de plástico no son proporcionadas. Es decir, esto que es el objeto pasa a sujeto, este verbo en participio y como está en presente negativo, pues el presente negativo del verbo to be, o bien is, o bien am, o bien are. Eso ya lo tienes que decidir tú. En este caso, Tim gana el concurso de ciencia todos los años. Ten cuidado porque mucha gente pondría esto al principio, pero no. En este caso es el concurso de ciencia es ganado por Tim, y ahora sí que hay que poner by Tim every year. Esto quedaría al final. En este caso, ese edificio eco-friendly, ecológico, fue diseñado por mi padre. Aquí sí se pondría ese by. Y ves, esto está en pasado
pasaría en participio, pero como está en pasado tendrías que poner el pasado del verbo to be, o was o were. Y aquí nosotros nos servimos carne, pues sería la carne no es servida. Aquí no se pone por nosotros. Entonces, sí que me gustaría que lo intentaras, que intentes hacer este ejercicio, a ver si así con la explicación que te he dado, si ves que no te aclaras, pues nada, pero bueno, inténtalo con la explicación que te he dado. A ver, en el 5, en este caso son estos dos que te he señalado. Y a ver, esto sí que me gustaría que lo corrigieras porque son fallos importantes. El be going to nunca se pone be, se conjuga. O sea, no es Sarah be, es Sarah is o I am o he is o we are. ¿Vale? Estas dos frases las tienes que corregir. Nunca se pone be, sino am, is o are. Y aquí present continuous tú has puesto present simple. El present continuous se hace con am, is, are, John is, we are, y el verbo que yo te doy, que está bien, estos verbos están bien, con ing. Esto sí que me gustaría que lo corrigiera, solamente tienes bien esto, es un 2. Vale, los condicionales. Ten mucho cuidado con los condicionales. Aquí hay primer condicional y segundo condicional. Mira, para saberlo, mira la oración de if. Aquí tienes if, el verbo es earned, está en pasado, es un segundo condicional. If en pasado, la otra frase va con would más el verbo que yo te doy. En este caso sería she would get. Este verbo nunca cambia en los condicionales, ¿vale? Bueno, a veces sí, es verdad. Nunca cambia cuando va con would o va con will, ¿vale? Aquí ves, I would visit, pues si aquí pone would, en la otra frase irá con pasado. El pasado del verbo be es o was o were, no las dos cosas. En el 3, deforestation will continue if, vale, pues aquí es un will, aquí no está will, aquí está will. Es un primer condicional, entonces la frase de if iría con presente, ¿vale? Aquí con presente, ¿de acuerdo? Como es negativo, el presente, pues mirad los tiempos verbales que están aquí. Present simple, negativo, don't, does it, ¿vale? Y si es pasado, didn't. ¿Ok? Aquí, if we arrive, ¿vale? Esto es un presente, pues si esto es un presente, la otra frase con will y el verbo que yo te doy. Aquí, didn't, if más un pasado, pues la otra frase, would y el verbo que yo te doy. Como es una pregunta, aquí iría el auxiliar, o sea, would y aquí el verbo que yo te doy. Aquí ves if you don't fit, o sea, if más presente, pues esta frase con will. Aquí you would be, pues la otra frase con pasado. La 7 aquí sería pasado. El pasado del verbo take lo tienes que mirar en la segunda columna porque es un verbo irregular. Y aquí ves que es it will, pues si es will, en la otra frase tiene que ir con if. O sea, esto presente. Como es negativa, lo vuelves a mirar. Esta también me gustaría que la repitieras porque la tienes entera mal. Esta la tienes bien. Y a ver, el reported speech es muy fácil. Siempre tienes que ir un paso atrás. Mira, el dueño de la tienda dijo que tú necesitabas una licencia para comprar allí. Tienes que cambiar los verbos y tienes que cambiar las alusiones al tiempo y al espacio. Entonces, ¿que esto va en presente? Va a pasado. Esto va en presente, va a pasado. El will, aquí tienes los verbos que te lo he abierto, creo que es este. Sí. Will pasa a would. ¿Ves? Presente a pasado. No sé qué más. Aquí hay uno que, mira, sí, must, bueno, no sé si está, ya no me acuerdo, no tengo ni ejercicio. ¿Ves? Will a would. Present continuous, pues si lo miras, el present continuous a past continuous, ¿ok? O sea, si esto es is talking, pues pasado, was talking. Must, sí, ¿ves? Must pasa a had to. O sea, tienes que hacer estos cambios. Sería, el juez dijo que los testigos no más, sino tenían que llegar a las 10 tomorrow. Esto también lo tienes que cambiar, ¿vale? Aquí tienes que cambiar need y here. Hope
will y tonight, is talking y now, must y tomorrow, will be y this. ¿Ves? Aquí te vienen, pues this pasa a that, now a then, tomorrow a the next day. Esto ya te he dicho que está al principio, lo abres, también viene en tu libro todos estos cambios. Pues este también me gustaría que lo hicieras. Te da un 4,5 que podría subir bastante si lo haces, si lo intentas hacer. Entonces repítemelo y me lo vuelves a mandar, ¿vale?